Esta es la tercera conferencia del ciclo semestral sobre historias clásicas y modernas de física y matemáticas. Entonces, el propósito del ciclo es hacer un barrido sobre los diferentes temas de la carrera y desde luego está dedicado principalmente a los alumnos, pero también a algunos de sus profesores que estén interesados en el tema. Y la idea es reconocer que en el desarrollo de cada una de las áreas de nuestra disciplina, en paralelo ha habido invención de nuevas matemáticas o adaptación de matemáticas que ya existían para poder lograr avances en las especialidades sucesivas que se han desarrollado en la física. Tanto en el periodo clásico y desde luego también a lo largo del camino ha habido debates sobre la física misma o sobre las matemáticas de la física. Y eso sigue ocurriendo en este momento con algunas de las áreas de mayor interés. Ahora, aunque hay este énfasis en física y matemática, como sí quiero que sean entendibles para todo y están también abiertas para público general. Entonces la idea es que, como se trata de historias, pues las historias son para contarse. Entonces espero contar estas historias de viva voz, y no voy a escribir ninguna ecuación, a menos que haya petición específica por algunos de los del público. ¿Está bien? Ahora voy a aprovechar nada más para que vean lo que ya hemos cubierto. La primera conferencia fue la de movimiento, ese es el fenómeno de interés en la Tierra y en el cielo, que desde luego es la historia en la que escogí a Galileo y a Kepler por razones obvias, y desde luego también Newton. Y desde luego el trabajo de Newton fue un trabajo de síntesis y de unificación. Porque lo que se estudiaba como mecánica terrestre y mecánica celeste, Isaac, al formular las leyes de la dinámica, dijo, son las mismas leyes de movimiento en la Tierra y en el cielo, pero además conectó la G chiquita, aceleración de la gravedad, con la G grandota de la ley de gravitación universal. Y entonces alguien también me decía, pero eso de la unificación como que no se puede explicar fácil. Entonces Isaac lo ilustra en los Principia Mathematica Philosophia Naturalis, con un cañón en el que pueden mandar pelotas a diferente velocidad, hasta que le da suficiente velocidad para que se convierta en satélite. ¿Ya? Bueno, entonces sí se puede ilustrar, o debemos de poder ilustrar y decir, ahí está la unificación entre movimiento en la Tierra y en el cielo.
Y luego esa es la mecánica que se utiliza para el programa espacial. La de la semana pasada fue, bueno, y desde luego Newton se tuvo que inventar el cálculo diferencial e integral y retrasó la publicación hasta que se convenció que si se tiene una masa uniformemente distribuida sobre una superficie esférica, la fuerza en el interior es cero. Y afuera es como si toda la masa estuviera concentrada en el centro. En la segunda fue materia, estados y transformaciones. Y entonces lo que quise presentar especialmente porque cuando llegamos aquí nada más había unos alumnos que me dijeron que eran de biología. Entonces no está bien. Los animales se mueven, ¿verdad? Y es muy interesante describir cómo se mueven, ¿verdad? Pero lo que hice fue seguir la línea del desarrollo de la termodinámica. Y como el público era de gente que no necesariamente era de física, entonces no di la conexión matemática. Hay una diferencia entre las formulaciones de las leyes de la dinámica que hizo Isaac, ¿verdad? Con la formulación de las leyes de la termodinámica. La primera ley se tardaron, y para la segunda no sabían cómo, hasta que se dieron cuenta que al final de cuentas es un problema decir qué variables vamos a utilizar para describir nuestros sistemas o procesos físicos. Entonces, desde luego, el calor, y hubo desde luego teorías del flogisto y la teoría calórica, pero resulta que el calor no es una diferencial, no hay una diferencial exacta de calor. Y sí, ya cuando estaba Clapeyron y Clausius se dieron cuenta de que si agarraban delta Q y un factor T abajito, esa era la buena. Y es la buena porque es una diferencial exacta. O correspondientemente, la variable respectiva es una variable termodinámica como lo requieren las matemáticas. ¿Ya? Y desde luego la tercera ley ya se vino a formular hasta el siglo XX. Bueno, entonces es interesante que cada una de las disciplinas ha tenido su desarrollo, tanto experimental y también con dudas conceptuales a lo largo del camino. Sobre este tema voy a hablar otra vez en la conferencia, supongo, número 5, que es sobre la hipótesis atómica. ¿Ya? Y también en la plática anterior ya dije, desde Bernoulli, él tomó en serio de que la materia está hecho así de elementos de materia y pudo deducir, y es el inicio de la teoría cinética de los gases, ¿verdad? Pues la número 5 viene hipótesis atómica, pero también con distribuciones de velocidad y distribuciones de energía de Maxwell y de Boltzmann para los gases en equilibrio termodinámico.
y desde luego la teoría cinética de los gases ya se está transformando en la mecánica estadística. Bueno, entonces y ahora viene la luz, y entonces es la luz, propiedades y transformaciones. Entonces, quiero que vean el paralelismo que está escogido con toda intención, es decir, materia, estados y transformaciones, porque esta misma idea la vamos a utilizar para cuando lleguemos a hablar de átomos, de moléculas, de núcleos, de partículas elementales y cuantización. Entonces podemos hablar del átomo de hidrógeno, que tiene un número infinito de estados y que se pueden transformar unos en otros. Y esto que digo para el átomo de hidrógeno ocurre para cualquier átomo que quieran ustedes. Y para las moléculas. Y todo lo que es espectroscopía atómica, espectroscopía molecular, espectroscopía nuclear, espectroscopía de partículas elementales, ha llevado a reconocer los niveles de energía cuantizados y también la caracterización de los estados correspondientes según sea el sistema, pero algunos de los que ya mencioné tienen momento angular bien definido y algunos de ellos también tienen paridad bien definida, ¿no? Entonces en su momento estaremos llegando a cada una de ellas. Bueno, pues entonces vamos a hablar de Newton, pero aquí parece debería de estar también Huygens, porque en ese momento se plantea también sobre qué es la luz y cómo se propaga, ¿verdad? Entonces, muchos de los fenómenos que voy a hablar en esta primera parte tienen que ver principalmente con los fenómenos que se estudiaron precisamente a partir de Newton y en los 2 siglos siguientes, ¿verdad? Pero también ya vamos a reconocer que algunas de las conexiones para las versiones modernas de esas historias se dan desde allí. En particular, en conexión con la transferencia de energía entre cuerpos a diferentes temperaturas, pues sí, se puede hacer por conducción. ¿No? Pero si están calentando la olla, ya saben que también va a haber por convección. Pero aunque no metan la mano, pero si le ponen la mano así, bueno, vamos a decir, es el vaporcito también que le está llegando, ¿no? Pero independientemente de eso, también les llega por radiación térmica. Y entre las cosas que revisamos en la sesión pasada, hubo experimentos en los que dicen, esta radiación térmica se refleja y se refracta como la luz y también tiene polarización. ¿Sí? Entonces es simplemente para decir un poco, estas son conferencias de retrospectiva, pero también espero de perspectiva, especialmente para los alumnos y para los colegas que estén interesados. Bueno, pues entonces desde luego que Isaac pues descubrió que él podía descomponer la luz blanca en todos los colores del arco iris, ¿verdad? Porque la naturaleza nos presenta todos estos fenómenos. Entonces, el fenómeno de el prisma es un
dispersor. Entonces estamos hablando, si quieren, de propiedades. Nosotros tenemos nuestros detectores, ¿verdad? Detectores para todos los diferentes tipos de señales naturales que existen, ¿verdad? Desde la clase pasada también dijimos, tenemos detector y detector. Pero también tenemos detector de aceleración, eso lo dije desde la primera clase. Tenemos detector de aceleración. Los que no se hayan dado cuenta pueden ir a Six Flags. ¿Ok? Pues bien, desde luego los fenómenos de entender el arco iris, pues era uno de los problemas, ¿verdad? Es un fenómeno natural y de belleza extrema. Pero entonces, desde luego, desde Ibn Sal, por el cual se celebró el Año Internacional de la Física hace 2 años, lo sabía ya desde el siglo 900, ¿no? Y Snell, pues ya es el que se le reconoció, pero desde luego también Descartes y Isaac, ellos lo hicieron, utilizando la analogía acústica. Y por otra parte, Huygens lo hizo por su cuenta. Huygens propuso su construcción de frentes de onda, a partir de que ustedes agarran el frente de onda en un instante dado, entonces cada uno de los puntos de ese frente de onda va a ser una fuente de ondas chiquitas. Y entonces la envolvente de esas ondas chiquitas nos van a dar el siguiente frente de onda. Y entonces, tanto Descartes y Newton, por una parte, ellos supusieron que la velocidad en el medio más denso era mayor que en el menos denso. Pero Huygens hizo la suposición opuesta, en términos de que la luz tiene un comportamiento ondulatorio. El concepto principal de la descripción de la luz por parte de Newton es el rayo. El rayo es el elemento, ¿no? La forma más elemental de la luz que identificó. Pero Huygens dice, no, es movimiento ondulatorio. Desde luego, las analogías acústicas eran muy importantes. Y entonces decían, no, es que si son ondas, pueden darle la vuelta a los obstáculos. Porque si aquí estamos hablando y la puerta está abierta, los que están allá afuera pueden escucharlo. Pero con la luz, no, la luz se sigue derechito. Y entonces tiene parte bien iluminada y del otro no. Si fuera una onda, pues le hubiera dado la vuelta al obstáculo. Entonces, desde luego que si en ese momento se hubieran tenido mediciones de la velocidad de la luz, pues ya se habría dicho, bueno, es mayor en agua que en aire, como dicen Newton o Descartes, o al revés, como dice Huygens. Pero en ese momento ya se había medido la luz. Römer, en los 1600, contemporáneo de Isaac, ¿no? Y ese fue un experimento en laboratorio interplanetario. ¿Sí? Porque Galileo utilizó el telescopio, descubrió las lunas de Júpiter y sus eclipses.
¿no? Desde la Tierra. Y se dio cuenta que cuando la Tierra estaba en esta posición de su trayectoria y Júpiter andaba por allá, sus mediciones eran suficientemente precisas que pudo reconocer que cuando estaba del otro lado, 6 meses más tarde, los eclipses tenían un retraso y que ese retraso sería el diámetro de la órbita terrestre dividida entre la velocidad de la luz. 1600 y tantos, ¿ok? Pero eso era en el sistema interplanetario, todavía no lo han hecho, no lo habían hecho en material. Para que se hiciera en material tuvieron que pasar 2 siglos con Fizeau. Entonces, bueno, entonces eso quedó ahí en debate y algunos dijeron, bueno, es que este rayo de luz es también la trayectoria que siguen Newton los llama corpúsculos de luz. Bueno, yo espero que los alumnos de esta facultad, por lo menos los que ya llevaron óptica y también desde ondas acústicas, que saben que el rayo y los frentes de onda no están peleados, sino que son complementarios. Y desde luego, lo que sucede es que no dan la vuelta, porque estos son obstáculos macroscópicos, ¿verdad? Se ve la vuelta cuando los obstáculos son comparables a la longitud de onda. Ahora, déjenme ir recorriendo. Uy, se me hace que ya feneció, en la original tenían las fotos, pero Herschel es importante porque la luz no solamente nos ilumina, y bueno, eso lo saben hasta las lagartijas, el sol nos calienta. Pero el experimento de Herschel fue importante porque él se preguntó, ¿y quién calienta más? ¿El rojo, el azul, el amarillo, el verde o el rojo? Y la sorpresa fue que encontró que había otra radiación que no vemos con nuestros ojos, pero que el termómetro lo puede medir. Entonces descubrió el infrarrojo, ¿ya? Que calienta más que los otros. Y después también de algún tiempo, del otro lado, hay otra radiación que los que van de vacaciones a la playa, pues se tienen que poner los protectores necesarios, ¿verdad? Y como está del otro lado, entonces se le llama el ultravioleta. Desde luego, lo que se reconoció ya desde ese momento es que esta radiación que llamamos luz, al parecer viene acompañada con otras longitudes de onda o otras frecuencias. Bueno, eso es lo que hizo Herschel, y Isaac retrasó la publicación de los Principia hasta que se convenció que la Luna sentía una atracción por parte de la Tierra que era radial e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al centro de la Tierra. Pero Optics la retrasó todavía más, hasta que se murió Hooke. Porque Hooke y Newton tuvieron precisamente ahí
un encontronazo en conexión con la ley del inverso del cuadrado de la distancia y también entonces Newton no quería que Hooke le criticara el optics. Entonces ya cuando se murió Hooke a principios de los 1700 ya publicó optics. Pero un siglo más tarde viene Thomas Young. Y entonces Thomas Young dice, yo ya leí optics, y en optics de Newton está toda la evidencia de que la luz muestra un comportamiento ondulatorio. Empezando, pues desde luego, con los anillos de Newton. Tienen ustedes un vidrio de reloj o de los que utilizan en el laboratorio los químicos, y entonces le ponen agua o lo que quieran y lo iluminan, y allá abajito se forman anillos. Y desde luego, anillos luminosos y oscuros, alternados, es un patrón de interferencia, ¿verdad? Ese es la señal convincente de que es un fenómeno ondulatorio. Pero Thomas Young dijo, y ahora yo les presento un sistema que les va a permitir, y entonces nada más agarran una tarjeta, le meten 2 rendijas y ahora ilumínenlo y proyecten, ¿ya? Entonces ahí van a tener sus líneas de interferencia, ¿verdad? Y desde luego va a haber una conexión entre la distancia allá y el tamaño de la separación de las 2 rendijas, y de aquí vamos a poder medir la longitud de onda. Entonces, y bueno, y una de las imágenes que viene ahí de Newton tiene precisamente, proyecta, y contra una silla le aparecen las franjas y ahí aparece lambda. Pero, como dice la gente, nadie es profeta en su tierra, porque Thomas Young era inglés, y luego en Inglaterra, pues Isaac ya estaba, ya era ídolo. Y entonces todos los ingleses no le hicieron caso, y 20 años más tarde, Fresnel y Fraunhofer vinieron a establecer, sin lugar a dudas, la naturaleza ondulatoria de la luz. Es interesante porque dicen que cuando Fresnel ganó el premio de la Academia de Ciencias, ya sin el Real, Thomas Young le escribió, dice, qué bueno que ya viste evidencia adicional de lo que yo ya demostré hace 20 años, y espero que eso te haya servido. Pero Fresnel no había visto la cosa de Thomas Young. Ahora, Thomas Young no se frustró, porque él era un hombre de muchos intereses. Entre ellos se hizo de fama como egiptólogo. Okay. Bueno, pero entonces es interesante también la parte de que, bueno, ya hay propagación, hay reflexión, hay refracción, pero desde los 1600, contemporáneos de hecho de Descartes, más que de Newton, Francesco Grimaldi descubrió lo que se llama difracción, ¿verdad? Y esto era un poquito en conexión también con lo de la vuelta, porque lo que se fijó es que cuando se proyecta una sombra, pues no es una delimitación completa, es decir, sombra y iluminado, sino que hay una región de transición. Y
Grimaldi la observó y la describió. Y entonces dijo, hay líneas iluminadas alternadas con líneas no iluminadas. Otra vez, es un fenómeno de interferencia. Pero, desde luego, mientras más nítida sea la frontera, incluso mejor que sea así, el efecto es más notable. Y desde luego, tanto Newton como Huygens estudiaron este fenómeno, pero efectivamente, una vez que tenemos ese tipo de frontera, y esto desde luego conecta también con la que vamos a ver el siguiente jueves. Son efectos de arista o de efectos de punta. Y que desde luego requieren matemáticas muy especiales. Precisamente Fresnel participó en el concurso que sacó la Real Academia hacia el 1820, de decir, queremos un ensayo que explique el fenómeno de difracción. También debo de mencionar que Huygens tenía cristal espato de Islandia, que es birefringente. Y entonces estudió el fenómeno de birefringencia, pero también descubrió la importancia de la propiedad que se llama polarización. Entonces, lo que estoy haciendo es una enumeración de las propiedades de la luz y también de cambios, porque pasó de un medio a otro, ¿verdad? O porque precisamente proyectó una sombra y hubo quien vio esa sombra con mayor detalle. Entonces, Fresnel decidió que él le entraba al concurso y entonces tenía ciertas predicciones y en el jurado estaban Biot y estaba Poisson. Entonces, desde luego, a propósito de eclipse, solar. Entonces, de acuerdo con la teoría que propuso Fresnel, pues dependiendo de dónde se ponía la pantalla para ver el patrón de difracción, se podía tener el centro iluminado o el centro oscurecido. Y entonces, ya cuando estuvieron discutiendo ahí a nivel del jurado, entonces Poisson, que era del bando corpuscular, dijo, si eso ocurriera, entonces a tales distancias debería de estar oscuro. Y esa es la mancha de Poisson. Pero no solamente dijo, sino que se fue al laboratorio y vio la mancha de Poisson. Y entonces dijo, ya no soy corpuscular, soy ondulatorio. ¿Ok? Desde luego, es muy importante decir, los experimentos son los que dan la motivación para decir, vamos a explicarlo, y se construyen las teorías. Y algunas teorías están bien y otras teorías no están bien, pero
no es cuestión de que el jurado diga, sino que el jurado también pueda demostrar con evidencia experimental. Entonces, en ese caso, el jurado tomó en serio su trabajo y lo hizo. Entonces, entonces se considera que en ese momento ya se resolvió el debate de lo que llamaban corpúsculos u ondas. Pero a veces hay episodios adicionales. Y algunos de ustedes ya saben que sí, ha habido episodios adicionales. ¿Qué horas son? Cuarto para la una. Ok. Entonces, déjenme decir un poco también ya para ir conectando con algunas de las que siguen, ¿verdad? Porque Isaac habla del éter en Optics, ¿verdad? Y entonces algunas cosas que no puede explicar se las achaca al éter, aunque el éter estaba hecho para la cosa ondulatoria precisamente. Y desde luego cuando Fresnel y Fraunhofer contribuyó mucho al desarrollo de la difractometría, porque él construyó simplemente con una placa, la podía ahumar y después le podía quitar. Y desde luego, mientras más líneas tuviera por unidad de longitud, iba a poder tener mayor poder resolutivo. Y después ya cuando se consiguieron mejores técnicas, tenía una superficie en la que se deposita un oro, si quieren, si es que si el presupuesto va para eso, y luego se le van quitando, ¿no? Entonces, esto mejoró la parte espectroscópica, ya no nada más con prisma, sino también con difractores de mayor resolución. Entonces, nos movemos 40 años más tarde y llegamos al desarrollo de la química en su versión de análisis colorimétrico. Los actores pues fueron Bunsen, el del mechero, y Kirchhoff, el de las leyes para analizar los circuitos, pero también para analizar la difracción. Pero aquí fue para la identificación de los diferentes elementos y compuestos químicos. Entonces, el juego es: quema tu muestra y ve qué colores observas. Y lo que encontraron es que cuando era un elemento, pues era un espectro que nada más venía en colores perfectamente definidos, y entre ellos los que aparecían en la luz blanca no aparecen. Y había dos versiones. De hecho, la versión de Fraunhofer, con la que descubrió el doblete amarillo en el espectro solar, fue haciendo pasar la luz blanca por un vapor de sodio. Y entonces lo que observaba era todos los colores
del continuo, y ahí en el amarillo 2 líneas muy próximas entre sí. Cuando Bunsen y Kirchhoff empezaron a hacer estas cosas, bueno, lo primero que hicieron fue con sal de cocina, ¿verdad? Pero ahí pudieron ver el doblete en emisión. Y estaban exactamente en la misma posición del espectro que las de absorción de Fraunhofer. Entonces, los colores que absorben o que emiten vienen a ser como las huellas digitales de los diferentes elementos o compuestos. Para los compuestos son un poquito más diferentes, son lo que se llaman bandas, pero discretas. Y todo esto está señalando precisamente, ya para decir, esa es la conexión, ¿verdad?, para las historias modernas. Todo está indicando cuantización. ¿Sí? Entonces, hay cuantización de la materia desde el mismo momento que se dice es que viene en átomos, ¿verdad? Pero desde luego, en términos prácticos, Bunsen y Kirchhoff descubrieron el cesio y el rubidio. Y al rubidio lo bautizaron con ese nombre porque si alguien es rubicundo es porque se pone colorado. Y el rubidio emite una luz roja muy característica. Entonces, pero Kirchhoff conectó. Y entonces dijo, aparte de las líneas de los elementos o las bandas de los compuestos, pues tenemos el resto. Y el resto es un continuo, pero depende de la temperatura. Y desde luego, ¿por qué mencioné al principio lo de la radiación térmica? ¿Verdad? Pues porque Kirchhoff reconoció un problema de termodinámica de la radiación, de lo que él, bueno, y no solamente él, sino desde antes ya, se le llama radiación de cuerpo negro. Estamos hablando de cambio de las propiedades, ¿verdad? Hay propiedades de la luz. Fresnel fue el que también estableció que las ondas tienen polarización, pero además son ondas transversales. Transversales con respecto a la dirección de propagación. Y desde luego, en el caso de el otro tipo de radiación, que es independiente de los elementos que se estaban analizando, han tenido aplicaciones prácticas en las fundidoras. A mí me tocó ir a la fundidora Monterrey cuando todavía existía la fundidora Monterrey. Y entonces, para ver cuál es la temperatura de la muestra, que eran placas de acero, porque habían estado fundidas y las acababan de salir, y allí tenían unas planchas para voltearlas y para ver en los hornos de fundición cuál era la temperatura. Pues lo que hacían era ver y ahí el dicho es: dime de qué color se ve
y te digo qué tan caliente está. ¿Okay? Entonces, hay una conexión entre el espectro de radiación y la temperatura. Y entonces Kirchhoff dijo, este es un problema muy importante, tanto desde el punto de vista experimental y por sus aplicaciones, pero también como un problema de termodinámica. Y desde luego, esto ya es para tener preparado el terreno para hablar de Planck en el 1900. ¿Sí? Entonces, a lo mejor dejamos el tiempo que queda para preguntas o comentarios. ¿Sí o no? Jorge. Mencionó que los espectros moleculares, en vez de haber líneas, hay bandas. Son líneas también, pero líneas que están muy próximas y luego hay un intervalo y luego otro conjunto de líneas, etcétera. ¿Verdad? Y bueno, como aquí ya supongo hay alumnos que están llevando o ya llevaron introducción a la mecánica cuántica. Para los átomos, la estructura se debe básicamente al movimiento de los electrones bajo la atracción nuclear y la pequeña repulsión entre ellos. Pero en el caso de moléculas, además del grado de libertad electrónico que acabo de mencionar, se tiene el grado de libertad entre los núcleos, que se pueden atraer o repeler, y entonces tenemos el grado de libertad vibracional entre cada par de núcleos de la molécula. Y adicionalmente se pueden tener rotaciones de el arreglo nuclear correspondiente. Y entonces son esos los que le van a dar por cada estado electrónico va a haber desdoblamientos asociados a las vibraciones o a las rotaciones correspondientes. ¿Alguna otra? ¿El espectro es continuo? ¿Cuál efecto? El espectro, así. El espectro de radiación, de cuerpo negro, sí. Ahora, déjenme explicar, de hecho ya lo dije desde la semana pasada, porque hablamos precisamente, esta es una mesa blanca, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que la hace blanca? ¿O cómo es la evidencia de que...? Pues porque si la iluminamos con luz blanca, pues entonces se ve blanca, ¿verdad? Pero esta blanca está constituida por todos los colores del espectro. Entonces esta es blanca porque está reflejando todos los colores, ¿verdad? También mencionamos en la parte de termodinámica, decir las superficies mate, ¿verdad? Emiten más que las superficies pulidas. Hay que tomar en cuenta los procesos de emisión y de absorción de radiación. Entonces, el cuerpo negro es negro porque no refleja. Todo lo que no llega lo absorbe. Desde luego, eso suena facilito, pero eso hay que implementarlo experimentalmente, ¿verdad? Y bueno, la implementación experimental consistió en decir, yo tengo un horno y va a tener un agujerito. Y entonces, nosotros lo podemos iluminar con lo que quieras, y lo que entre, la probabilidad de que vuelva a salir se fue a cero. Entonces, esa fue la implementación práctica. Y desde luego ya
estaremos acompañando a Max para dar detalles de la historia correspondiente. ¿Alguna otra pregunta? Ya me estoy echando cebolas. Yo me acuerdo que he visto las gráficas del espectro del Sol, de la luz solar, ¿no? Sí. Es una línea continua. ¿Realmente es continuo o son en realidad muchísimas líneas cercanas? Bueno, vamos a decir, porque no solamente es con el Sol, ¿verdad? Sí, los astrónomos han estado modelando precisamente a las estrellas, considerándolas como cuerpo negro, ¿verdad? A una temperatura dada. Y desde luego, bueno, a mí me gusta ilustrar esto de manera, con poemas, con poemas, porque hay uno en conexión con la luz, que dice, en esta vida nada es verdad y todo es mentira. Todo es del color según el filtro a través del cual se mira. Pero eso lo puedes adaptar y decir, si se refractó, todo es del color según el ángulo bajo el cual se mira. Y entonces también todo es del color según la temperatura a que se mira. Entonces, pero desde luego la parte más espectacular, porque también queremos conectar con otras cosas, ¿verdad? Entonces, la astronomía, decía Guillermo Haro, durante muchos siglos se hizo viendo a los astros con los ojos indirectamente, pero ahora ya no, porque ha habido satélites que hacen las observaciones y están las antenas parabólicas de los radioobservatorios, ¿verdad? Y por otro lado está hasta de este otro lado ráfagas de rayos gamma, ¿verdad? Que ya llevan un par de décadas. Y entonces para cada uno de ellos hay que utilizar los detectores apropiados, ¿verdad? Y desde luego la radiación cósmica de fondo, la que se supone que se produjo en el Big Bang, ¿ya? Y que está asociado también a que tenemos la expansión del universo. Entonces, en el momento del Big Bang estaba calientísimo, pero después de tantos miles de millones de años, pues esa se ha estado enfriando. Y entonces Gamow y es Alpher, Gamow y Alpher, Bethe y Gamow. A Bethe lo metieron para que fuera alfa, beta, gamma. Entonces ellos dijeron, pues la temperatura de radiación de cuerpo negro, resultado de el enfriamiento de la radiación en el universo, debe andar ahorita por ahí de 5 grados Kelvin. Cuando Penzias y Wilson andaban tratando de calibrar su antena de corneta, encontraron que había una radiación de fondo y que no podían quitar, y que pensaron que se debía a las palomas que habían hecho su nido ahí. Entonces la desarmaron y la limpiaron y la volvieron a colocar, pero la señal persistía. Vi que ellos estaban en un lugar en Nueva Jersey y vi que estaba en Princeton. Entonces cuando vi que supo sobre lo que ellos estaban haciendo, les avisó, ajustenlo con una planquiana. Entonces cuando hicieron el ajuste de la planquiana, encontraron que andaba entre 2 y 3 grados. Entonces, desde luego, la del Sol y cada una de las estrellas es impresionante. Pero esta también, ¿sí? Y desde luego esa información
ha sido crucial. Y en las últimas versiones se está tratando de sacar las fluctuaciones con respecto a la planckiana. Y los cosmólogos y los astrofísicos tratan de extraer ahí la información correspondiente. Entonces, y desde luego, cuando hablamos de luz, por extensión ya es todo el espectro electromagnético. Esto, desde luego, y ya es parte del comercial, es el tema de la del jueves próximo, porque es electricidad, magnetismo y electromagnetismo, incluyendo ondas electromagnéticas y, desde luego, que incluye a la luz, y que fue también un trabajo de síntesis y de unificación. Bueno, ¿no hay alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, se supone que a cada color se le asocia una longitud de onda, pero mi pregunta tiene que ver si la adición de colores o las mezclas que surgen entre los primarios también se puede hacer calculándolo con longitudes de onda. No, cuando tienes mezcla de colores, desde luego no va a ser lo mismo si le pones un poquito de amarillo y mucho verde, que si le pones poquito de verde y mucho de amarillo. Eso te va a permitir tener toda una superposiciones intermedias correspondientes, ¿no? Ahora, la longitud de onda es lo que asociamos al color, pero efectivamente, si tú pasas de un medio a otro, vas a tener la parte de que la frecuencia es la que se conserva, pero la velocidad es diferente en una y en la otra. Y entonces la longitud de onda es distinta en un medio y en el otro. Yo trabajo con Carlos Bunge, que es quien hace los cálculos atómicos con la mayor precisión. Aquí Ray les puede platicar sobre eso. Y dice, pero muchos de los datos que tenemos realmente no son significativos o no los podemos tomar muy en serio, porque no nos dicen bajo qué condiciones de presión y temperatura se hizo la medida. ¿Sí? Entonces, sí, no. Estos cambios en las propiedades por cambios en el medio correspondiente son también muy importantes, especialmente porque se han desarrollado técnicas espectroscópicas con precisión mayores cada vez. En su momento podré ilustrar también algunas de ellas. Nada más te puedo decir que desde que se tienen átomos fríos, los mejores gravímetros están basados en la caída de átomos fríos. Los compañeros de San Luis Potosí, el profesor Eduardo Gómez, es el que encabeza este proyecto de gravimetría o gravímetros, pero basados en caída de ¿sí? Nada más para ilustrarte, hay el efecto Moss-Bauer. Ese efecto Moss-Bauer se utilizó para realizar el primer experimento sobre corrimiento al rojo por efecto gravitacional en la torre de Harvard, de la Universidad de Harvard, con una diferencia de alturas de 14 metros. Eduardo nos dice, yo les puedo detectar diferencias
en la constante de gravitación, en la aceleración de la gravedad en centímetros. ¿Okay? Entonces, eso, desde luego, para todo eso también se han tenido que desarrollar nuevas formas de procesos cuánticos que antes no se podían hacer. Ha habido dos revoluciones importantísimas en conexión con esto, de tener mayor precisión en las espectroscopías. Una ha sido, desde luego, la invención del láser. Antes nada más se podía examinar emisión de radiación, absorción de radiación, pero con los láseres ya se pudo hacer emisión estimulada. Y ahora la mayoría de las espectroscopías son con radiación suficientemente intensa y suficientemente coherente para que en los procesos correspondientes se tengan precisiones cada vez mayores. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues entonces muchísimas gracias y les pido que sigan viniendo o que inviten a sus conocidos a que escuchen las que siguen. Muchas gracias.